Mi nombre es Manuel Vázquez Arellano, me conocen más como Omar, sobreviviente de Ayotzinapa. Mi historia empieza en Ayotzinapa, ahí vi por primera vez el tema político, el activismo, luego los acontecimientos de 2014 me convirtieron en vocero del movimiento, luego ya en 2021 encabecé la consulta para llevar a juicio a expresidentes y finalmente fui invitado a ser parte de la legislatura del grupo parlamentario de Morena, ya por segunda ocasión. Mi experiencia legislativa dentro de la Cámara, pues primero hay que adaptarse a este nuevo mundo, porque no es lo mismo pues, la protesta en las calles, las demandas sociales que luego tenemos como grupos o sectores y ya plasmarlos en una agenda legislativa. Además, pues no eres solo, hay 500 representantes en la Cámara que también traen sus propias agendas, muchos de ellos no necesariamente afines al movimiento social o a la 4T, sino pues agendas muy dispares. Entonces, primero fue un proceso de adaptación, bueno, poco a poco vas aprendiendo a legislar, a plantear iniciativas de ley o de reforma de ley, cómo se inscriben ante la mesa directiva, cómo se turnan a las comisiones, cómo las comisiones las dictaminan. También tienes que ser parte de las comisiones al interior de la Cámara, según la materia, vaya. Yo, por ejemplo, ahora estoy en puntos constitucionales y en derechos humanos. Entonces, pues son mis temas más o menos, ¿no? Que puedo, desde donde puedo plantear. Y bueno, no todo el trabajo es en Cámara, también hay que hacer trabajo en territorio, hay que visitar comunidades, hay que asesorarlas, hay que ayudarlas en sus problemas y en su gestión propia. Entonces todo eso te va generando pues un vínculo con la gente. Pues mira, aunque los diputados y diputadas tenemos una agenda como personas en lo individual o para hacia la gente que representamos, hacia los problemas que hay en nuestra demarcación o distrito o circunscripción, depende del caso, pues nosotros entendemos que hay una agenda general porque hay un proceso de cambio en el país y por encima de nuestros intereses individuales está el proyecto como tal. Y ese es el que queremos que avance. Pasa entonces a segundo término nuestra agenda personal. Muchas veces tenemos que ceder en este proceso de cambio. No sé, ya que la 4T lleve 5, 6, 7 sexenios, pues ya, ahora sí ya vamos a poder, o van a poder los legisladores del futuro, pues plantear sus agendas propias, ¿no? Y no sé, al final de cuentas, pues hay que darle rumbo a esta cuarta transformación. Yo llevo los temas de derechos humanos, la desaparición forzada, el derecho de las víctimas, temas ambientales también. Ahora estoy con el tema de las 40 horas, que es una lucha muy digna, que no es mía necesariamente, sino de las y los trabajadores desde hace muchísimos años, de colectivos, de legisladores en el pasado. Entonces, pues es una lucha que hay que seguir dando. Creo que es cierto que en México somos muy trabajadores y muy trabajadoras, pero hemos romantizado el trabajo a tal grado que nos matamos trabajando y no tenemos un salario digno. Además de que trabajamos mucho y descansamos muy poco, tenemos poco tiempo para el ocio, para nuestras familias, para nuestros temas personales. Y eso genera también problemas de salud pública, problemas en nuestra vivienda, en nuestra casa, con nuestra familia, en la relación con nuestros seres queridos, con los vecinos. Imagínate una persona que se traslada 4 horas diarias de transporte, 3 horas, pues se la vive en el transporte. Y las tendencias internacionales, pues establecen o generan vaya, valga la redundancia, hay la tendencia internacional de que muchos países de la OCDE, a la que México pertenece, pues están disminuyendo sus jornadas laborales semanales de 48 a 40 horas. Incluso en algunos países ya trabajan 35 horas, que sería lo justo, 7 horas diarias durante 5 días. Nosotros aquí en México vemos que desde hace más de 100 años no se ha disminuido ni siquiera de 48 a 40 horas la jornada laboral. Entonces, ni siquiera logrando esta iniciativa nos vamos a poner al día de las tendencias internacionales. Sin embargo, estimamos que esto sería ya un gran avance. Es justicia para las y los trabajadores de nuestro país. Es más tiempo con nuestra familia. Además, algo importante que yo digo, eso nos daría tiempo también de participar en los asuntos públicos. Le conviene hasta a los sindicatos, a los partidos políticos, a las organizaciones sociales, a todo mundo, pues queremos que cada vez más la gente se inmiscuya en los asuntos públicos del país. No se disminuye la productividad según la experiencia internacional, al contrario, se aumenta. Y es que ustedes lo saben, yo lo sé, cualquiera que nos vea lo sabe,
¿Qué hacemos como trabajadores y trabajadoras? Son las primeras 3, 4 horas cuando le dedicamos más toda nuestra energía y todo nuestro empeño a cualquier trabajo, así sea el trabajo manual o intelectual, o en la escuela dando clases, donde sea, o en el restaurante, o en donde sea. Son las primeras 4 horas que dedicamos toda nuestra energía. Lo demás ya es porque tienes que hacerlo, ¿sabes? Ni siquiera le pones todo el empeño. Entonces, disminuir la jornada laboral también sería un incentivo para él o la trabajadora, para que diga, bueno, ya no voy a trabajar tanto, voy a trabajar un poco menos, bueno, le voy a poner mucho más empeño para tener más tiempo para mí, para mi familia, para lo que yo quiera, ¿no? Otra de las cosas que andan diciendo es que si tienen más tiempo, pues se van a buscar otro trabajo y decimos, bueno, pues ¿qué les importa, no? Ya el trabajador o la trabajadora decidirá qué hacer con ese tiempo libre. Pues es el derecho al tiempo para descansar, para el ocio digno, valga la redundancia. Normalmente quienes hicieron grandes obras, ya sea literarias o en la pintura o en la música o en cualquier materia o cualquier arte, porque tenían mucho tiempo. O sea, sí, pues, pero ¿y qué pasa con el resto de trabajadores? Qué bueno que algunos tuvieran el tiempo porque estaban en mejores condiciones económicas. Bueno, pero estamos en un proceso de cuarta transformación y creo que también tenemos que socializar el tiempo de descanso, no solo algunos o algunas, porque entonces no estaríamos siendo justos con nuestra clase trabajadora. Necesitamos que nuestra gente descanse, que tenga tiempo para la familia. Eso sostengo, el ocio, el tiempo de descanso, podría generar que nuestro pueblo, nuestra clase trabajadora en México, repito, se inmiscuya más en los asuntos públicos. Cree arte, música, vaya a las utopías aquí en la Ciudad de México, visite los espacios públicos, interfiera, pues incida en su colonia, en su comunidad. A veces, por ejemplo, en Guerrero nos damos cuenta, la gente no quiere participar porque se anda trabajando. ¿Cómo hacemos que participen en estos asuntos que nos incumben a todos? Pues que no tienen tiempo y es obvio pues que no tienen tiempo. Pues vienen muchos temas importantes para el país en la Cámara de Diputados. Ya hemos aprobado la mayoría del paquete de reformas que envió el expresidente Andrés Manuel López Obrador. Ahora estamos con las nuevas iniciativas de ley. Ahorita, por ejemplo, hoy hubo un foro, una serie de varios foros sobre el maíz transgénico. Y hemos escuchado a organizaciones civiles, hemos escuchado a funcionarios del gobierno. ¿Y qué diferencia, en serio? ¿Qué diferencia? Porque si fueran los del PRI o los del PAN, pues estaríamos hablando de que el maíz transgénico es bueno para la productividad o para fortalecer la economía. Y ahora nuestros funcionarios de la 4T dicen, no, tenemos que defender el maíz, porque es nuestra identidad cultural, porque los campesinos, los pequeños productores son los que nos dan de comer y son ellos los que producen la tierra, la milpa, vaya. Y bueno, eso es bien llegador. Yo jamás pensé que iba a escuchar un discurso así, ni de la presidenta en la mañanera o en los foros que estamos escuchando. Y bueno, claro que escuchamos la resistencia del PAN o del PRI, que se preocupan de que no produzcamos maíz transgénico para estar a la altura de Estados Unidos o de otros países. Oigan, qué bueno que hay una cuarta transformación. Ese es un tema. Hay más temas también. Convertimos en estratégicas las empresas del Estado apenas, cosa no menor. Ya las habían convertido en empresas privadas o querían privatizarlas básicamente a Pemex, a la CFE. Actualmente vuelven a ser parte del Estado mexicano y eso pues no ha sido sino por la mayoría que el pueblo nos dio y ojalá le sigan dando a Morena y al PT, al Verde, pues la mayoría que se necesita para hacer este tipo de cambios. Bueno, en el tema de las 40 horas, nosotros tenemos un foro mañana en la Cámara de Diputados, mañana miércoles a las 5 de la tarde. Van a participar otros legisladores y legisladoras que también tienen la misma iniciativa. En otro sentido, plantean enfoques distintos, pero siempre es bueno porque esto fortalece las iniciativas y es mejor establecer el diálogo. Vienen más temas, hay que estar muy pendientes, hay que seguir de cerca a nuestros legisladores y legisladoras, también hay que apretarles, pues hacerles una crítica a aquellos que se andan saliendo un poco del camino, porque yo pasé a solicitar firmas para que suscribieran en nuestro propio grupo parlamentario la iniciativa
Y hubo voces que decían, no, 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 yo tengo un negocito, eso me afecta. Oye, hermanito, pues entonces, ¿qué haces aquí con nosotros? Deberías estar del otro lado si te vas a oponer a esto, ¿no? Entonces tenemos que estar vigilantes y tenemos que defender nuestra transformación, no solo de la oposición, sino también defenderla en el sentido de que tenemos que vigilar a nuestros y nuestros representantes, aun cuando son de los nuestros, porque no porque sean de los nuestros necesariamente van a hacer las cosas bien. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Manuel Vázquez Arellano, diputado federal, más conocido como Mar, sobreviviente de Ayotzinapa. Les invito a ver la 4TV.